Bien, hablemos ahora de semiconductores. Ya hemos hablado bastante de algunos componentes pasivos clásicos, como son los resistores, como son los capacitores o las bobinas o inductores. También hablamos de diferentes tipos de fuentes. Es momento entonces de empezar la parte de electrónica. En esta parte aparecen componentes especiales como el diodo rectificador. Ese es su símbolo. También pueden aparecer otros diodos especiales, como el diodo LED, que emite luz. Hay una versión especial de él, que es el diodo láser. También puede aparecer el diodo Zener o el diodo Schottky. Híbridos compuestos por diodos. También aparecen los transistores. De tres patitas. Hijos o derivados de esta lógica de combinar semiconductores más simples son, por ejemplo, el DIAC, que sería una especie de doble diodo bidireccional. El TRIAC, que es más parecida a la idea de dos transistores en contracorriente. El tiristor, e incluso se han desarrollado algunos elementos basados en fenómenos de efecto de campo, donde a un diodito normal, o incluso un componente que ya veremos de qué está constituido un diodo, pero a un componente más simple aún que un diodo, se le aplica una pequeña placa metálica aislada por una película de dióxido de silicio. Tal es el hecho de poder constituir componentes como los FETs, no, esto no se dibuja así. Ahí va. Como el JFET y el MOSFET. Incluso derivados mixtos entre transistores bipolares y unipolares aparecen los IGBT. Algo así. E incluso al combinar muchos de estos podemos formar muchos en lo que ya conocemos como circuitos integrados, que son circuitos que en lugar de colocar varios componentes de estos individuales de forma discreta, se los coloca de forma integrada, de tal forma de construir, por ejemplo,
compuertas lógicas, como la compuerta NOT. La compuerta AND. La compuerta OR. Derivados de estas dan compuertas más complejas, por supuesto. A partir de ellas se pueden producir memorias, flip-flops, todas variedades, microcontroladores incluso. Por otro lado, en las técnicas analógicas todavía poseemos componentes como el amplificador operacional, y otros derivados. Por supuesto que en un solo video no podemos explicarlos todos ni los circuitos construidos a partir de ellos. Por lo que hoy hablaremos en especial del diodo rectificador, sus características, algunas de sus ecuaciones y los planteamientos más generales que se pueden plantear. Entonces arranquemos por el diodo rectificador. Este es su símbolo. Tiene una terminal positiva y una terminal negativa. También conocidos como cátodo y ánodo. Estas terminales están asociadas internamente a fragmentos de cristal. Entonces vamos a dibujar fragmentos de cristal unidos entre sí por una región de más cristal. Vamos a conocer la primera región como región P o cristal de tipo P, y a la segunda como cristal de tipo N, y a la región intermedia Z. Lo interesante de esto es lo siguiente. Son materiales semiconductores. Hemos conversado previamente que los semiconductores tienen una característica muy especial, que es que en su estado puro, a diferencia de aislantes, que para producir electrones libres se debe energizar profundamente a los electrones de valencia para que salten a la capa de conductividad o capa de conducción, y a diferencia de los metales o conductores que prácticamente están superpuestos dichas bandas, el salto es algo que no ocurre sin mayores notoriedades, no es demasiado difícil de que un electrón salte de la banda de valencia a la de conducción en un metal. Prácticamente esto ocurre todo el tiempo. Mientras que en un semiconductor lo que observamos es que las bandas están muy juntas, pero todavía separadas. Eso hace que, por el momento, el material puro actúe como un aislante, pero ante la menor fricción, temperatura o luz, los electrones van a saltar de la banda de valencia a la de conducción. Es necesario este requisito porque si esto no ocurre, las condiciones de permeabilidad magnética y permitividad dieléctrica no son las suficientes para conducir. Más aún, existe una distancia medida en voltios o en el electrovolts, particularmente necesaria para que esto ocurra. Bien, continuemos.
¿Qué materiales constituirían entonces esta clase de conductores especiales o aislantes especiales o, propiamente dicho, semiconductores? En la tabla periódica, típicamente identificamos que aquellos que se encuentran más hacia la derecha van a constituir aislantes. Aquellos que se encuentran más a la izquierda van a constituir conductores. Entonces tenemos metales hacia la izquierda, no metales hacia el centro y metaloides o semiconductores en el centro, como por ejemplo el carbono, el germanio y el silicio. Estos materiales forman redes cristalinas especiales, donde al centro se encuentra el núcleo del átomo con 4 electrones de valencia y en enlaces covalentes comparten sus electrones con los átomos vecinos. Algo así. Estas redes cristalinas reciben el nombre de cristales intrínsecos y son de altísima pureza. Se obtienen, por ejemplo, de arenas especiales, ¿sí? No se puede obtener de cualquier lado. El dióxido de silicio es, por ejemplo, el material constituyente de muchos tipos de arenas. Sin embargo, debe purificarse a un grado incluso mayor que el de los instrumentos quirúrgicos para lograr la pureza necesaria. Una vez alcanzada dicha pureza, es posible agregar o reemplazar algunos átomos por otros. Por ejemplo, colocar átomos que tienen en lugar de 4 electrones de valencia, 3 electrones de valencia. Por ejemplo, podríamos poner aluminio con solo 3 electrones de valencia, dejando a disponibilidad, en lugar de un electrón, lo que conocemos como hueco. Un lugar vacío donde es posible que se mueva un electrón proveniente de la capa de conducción de un átomo energizado cercano. También es posible, en el otro extremo, reemplazar por fósforo con ahora 5 electrones de valencia, dejando un excedente de electrones en este extremo. Dicho electrón va rápidamente a ser energizado de manera tal que pasará a la capa de conducción y tenderá a intentar moverse. De tal manera que de vez en cuando alguno de estos va a moverse hacia el próximo y más cercano hueco que esté dentro de la red cristalina.
Este es un proceso entre muchísimos átomos, de manera tal que no es posible en este caso representarlo con redondelitos y pelotitas, pero háganse la idea de que hacia la izquierda tenemos una barra de silicio dopado, se llama. No vamos a poner la zona Z todavía. Una zona P dotada con huecos y una región N dotada con excedente de electrones. En la medida que los electrones libres de la zona N empiezan a saltar y rellenar huecos, se produce una región despolarizada, sin huecos y sin electrones de más, que la llamaremos región Z. Esta región tiene una gran impedancia, tiene una gran resistencia, pero sin embargo hay procesos que pueden hacer que esta zona se comprima o se extienda. Por ejemplo, al colocar una batería con su terminal positiva hacia la izquierda, procesos electrostáticos empujarán huecos en esta dirección, haciendo que los huecos que están próximos a la zona despolarizada se acerquen aún más a ella, comprimiéndola. Y por el contrario, los electrones provenientes de la batería polarizarán la región N, haciendo que electrones se acerquen cada vez más y compriman aún más la región Z. Y si la batería es pequeña o si la pila no tiene el voltaje suficiente, lo que observaríamos es que el circuito se quedaría hasta aquí. Sin embargo, si incrementamos aún más el voltaje, por encima de lo que conocemos como nivel umbral, lo que notaremos es que los electrones provenientes de la región N saltarán a los huecos próximos, comenzando un ciclo de conducción que permitirá formalizar una electrodinámica, una corriente eléctrica. Es decir, que se producirá un flujo de corriente eléctrica a través del circuito en esta dirección. Esto es conocido como polarización directa. Recordemos la idea de que es necesario superar con la tensión de alimentación la tensión umbral. Por otro lado, si al mismo diodo lo conectásemos a una pila, pero esta vez en dirección opuesta, los mismos procesos electrostáticos que justificaron la compresión de la región Z de gran impedancia o gran resistencia, ahora serán los fenómenos que, al mover electrones hacia la región P, estirarán la zona de depleción hacia la izquierda y los huecos que se mueven hacia la derecha estirarán la región Z hacia la derecha, haciendo que ésta sea cada vez más grande. Debido a esto, es necesaria una gran cantidad de tensión para lograr quebrar la rigidez dieléctrica y empezar a conducir. Finalmente, ese resultado en la mayoría de los componentes tendría un efecto de ruptura. Discutiremos eso más adelante, con algunas excepciones, pero por el momento es importante quedarse con la idea de, en la polarización inversa,
no hay prácticamente conducción. Tal es el caso, entonces, donde podemos decir que la característica de los diodos es la de la conducción en una dirección y no en la otra. De tal manera que si los enfrentamos a un circuito con determinada polaridad en su fuente, observaremos el fenómeno de conducción en una dirección y no en la opuesta. Por ejemplo, si colocamos una fuente alterna con un resistor para proteger el exceso de corriente y un diodito en serie, observaremos que se produce conducción eléctrica solamente en el sentido directo y nunca en el inverso. Eso produce lo que conocemos como rectificación de media onda, es decir, la idea de que ahora, en lugar de conducirse tensión en ambos sentidos, el resistor recibirá solamente tensión en uno de los sentidos. A la misma frecuencia, prácticamente a la misma amplitud, podemos determinar que los valores eficaces, antes dependían de voltaje pico de raíz cuadrada de 2, ahora los voltajes eficaces son iguales al voltaje pico dividido pi. Podemos aproximar el comportamiento de los diodos a 3 o 4 aproximaciones ideales, lejos de describir la naturaleza real de un diodo, que es bastante compleja e incluso depende del diodo, depende de la temperatura, depende de las condiciones de aislación, del fabricante, de la pureza, de si es un grado militar o si es un grado para telecomunicaciones. Entonces, es importante tener en cuenta esto a la hora de hacer nuestro estudio de la electrónica de los semiconductores. La primera aproximación del diodo sugiere que simplemente es un componente que permite el paso de la corriente en una sola dirección. Recibe el gráfico que vamos a hacer a continuación, donde la tensión de polarización hacia la derecha es positivo y la corriente que circula a través del diodo se indica hacia arriba. Tal es el caso que es 0,0000 o aproximadamente ínfimo o despreciable, siempre y cuando la batería esté polarizada en inversa, y se vuelve prácticamente infinita, y por eso es importante la utilización del resistor en el caso de que la tensión esté por encima del voltaje cero o una polarización directa. La segunda aproximación tiene las mismas características, sin embargo, incorpora el concepto de tensión umbral. Para eso, lo que nos dice es que el diodo ideal básicamente nos resta una cantidad de tensión igual a la tensión umbral del mismo. Entonces, 0,000000 despreciable y empieza a conducir recién una vez alcanzada la tensión umbral. Esa tensión puede ser 0,3 en los diodos de germanio,
y 0,7 en los diodos de silicio. Hay otros diodos, como los diodos LED, que están hechos de arseniuro de galio, o algunos otros materiales, que pueden alcanzar tensiones umbrales mucho mayores. Por ejemplo, 1,4, 1,5, 2,1 e incluso 4,5 voltios, que dependiendo de la aplicación será necesario, adecuado o inadecuado para la ejecución del circuito. Terceras aproximaciones tienen en cuenta que estos fenómenos no ocurran tan rectos, sino que son un poco más progresivos. Entonces, 0,000 hasta la tensión umbral, y de ahí se produce una línea recta hacia arriba con una pendiente proporcional a un coeficiente que será la resistencia interna del diodo. Esa resistencia interna depende de la constante 25 milivoltios sobre la corriente del diodo. Lamentablemente estos modelos incluyen la idea de cierto grado de dificultad, ya que la información del diodo conduciendo afecta al propio diodo conduciendo. Si está conduciendo, se produce una corriente, pero esa misma corriente produce una resistencia. Esa resistencia a su vez produce una caída de tensión sobre el diodo y a su vez modifica la corriente total que está circulando por el circuito, afectando nuevamente la resistencia interna. Esa idea como una especie de reciprocidad o una bola de nieve, un ciclo, afecta el comportamiento del diodo y hace que nos obligue a operar matemáticamente de una manera más compleja. Sin embargo, existen aplicaciones o estrategias, como hemos discutido anteriormente, como los sistemas de ecuaciones, que permitan resolver estas incógnitas sin mayores dificultades. Sin embargo, la tercera aproximación del diodo todavía es insuficiente para representar el comportamiento real observado en la mayoría de los diodos. Para eso podemos contar, por ejemplo, con una cuarta aproximación, conocida como ecuación de Schottky, que básicamente utiliza ecuaciones exponenciales para representar la información del diodo con una cosa como esta. Observarán que es parecida a la tercera aproximación en el sentido de hay una curva hacia la derecha ascendente con una cierta pendiente, pero esa curva, a ver, no le estoy haciendo justicia realmente. Ahí va, mejor. Aprox. Ya que soy malo dibujándolo, les presento una curva semejante planteada a partir de la ecuación de Schottky para un diodo 14007, donde observamos lo siguiente. Si estamos en la polarización inversa, la corriente es prácticamente cero en todo momento. Ahora, si nos acercamos, vemos que ya hay un poquito de corriente, cerca del 0,5, cerca del 0,6 hay un poquito más, para el 0,7 hay un montón más de corriente, y si llegáramos al 0,8 estaríamos hablando de una corriente enorme, prácticamente de 1 amperio. Hay que tener en cuenta que estos fenómenos no tienen o estas ecuaciones no tienen en cuenta fenómenos reales, restricciones reales, como por ejemplo el sobrecalentamiento que produce semejante corriente sobre el diodo. Más aún, como mencionábamos hace un rato, existen fenómenos como la rigidez dieléctrica que son quebrables, dentro de los cuales
si describiéramos un poco más realista el fenómeno de conducción de un diodo, observaríamos algo así como una curva de ruptura de la rigidez dieléctrica en el sentido indirecto o inverso, una conducción, una saturación, una ruptura de rigidez y ya una ruptura final del componente. En estos casos, estamos hablando de que por aquí y de que por aquí o incluso por aquí es probable que hayamos roto el componente de maneras irreparables. Entonces, siempre y cuando nos encontremos dentro de estos extremos, el componente se va a encontrar en un rango operativo. Fíjense la idea, ¿no? Hemos ido progresando en complejidad. Lo cierto es que en la mayoría de las aplicaciones, para nosotros, la segunda aproximación es adecuada, es suficiente y es la que utilizaremos a partir de este momento para la resolución de la mayoría de los circuitos. Observemos que una de las afirmaciones que hice hace un momento respecto de este tema es la idea de que la tensión pico en la rectificación de media onda, entonces ya no sería el voltaje pico oficialmente, sino menos la tensión umbral del diodo. Es decir, que hay una distancia entre esta altura y esta altura debido a la caída de tensión en los diodos. Continuamos entonces con nuestro análisis y hagamos una ligera modificación. Por ejemplo, planteemos una fuente alterna, la cual ahora conectemos, en lugar de a un diodo, conectemos a 4 diodos. Por ejemplo, un diodo así, el cual se conectará, por ejemplo, a una resistencia. Otro diodo asá, que se conecta a la misma resistencia. Otro diodo en paralelo al que está asá. Y otro diodo así. Los extremos superior e inferior se conectan a la fuente y los extremos anterior y posterior se conectan al resistor. Esto constituye lo que conocemos como puente rectificador de onda completa. El puente rectificador de onda completa se caracteriza por lo siguiente. De la señal original, de amplitud voltaje pico, produce una rectificación con una amplitud de voltaje pico menos 2 veces el voltaje del diodo, porque en cada semiciclo, los semiciclos o ciclos, bien, ciclo es esta parte completa, semiciclo es la mitad. En cada semiciclo observaremos lo siguiente. La señal todo el tiempo tendrá la misma polaridad. Entonces, observamos un primer semiciclo de amplitud voltaje pico menos 2 veces la caída del diodo. Y en el próximo semiciclo, en lugar de producirse este corte aquí, lo que observaremos es que la rectificación del otro par de diodos que se polariza produce un semiciclo nuevamente positivo. Es decir, que se aprovecha la onda completa. Por eso el puente rectificador se llama de onda completa, porque se aprovecha todos los semiciclos
de la onda. En el próximo semiciclo positivo tenemos esto, luego en el semiciclo negativo y a continuación esto. Es decir, que el puente rectificador de onda completa produce una modificación a la señal en el que el resistor recibe todo el tiempo respecto de cero pulsos positivos. Importantísimo. Ahora, si quisiéramos saber el voltaje eficaz, o RMS, deberíamos hacer algo así como 2 veces el voltaje pico menos 2 veces el voltaje del diodo sobre pi. ¿A qué se debe este 2? A que ahora tenemos 2 ciclos en el lugar de donde había antes 1. Sin embargo, esta aplicación así directa no es algo tan común. No lo van a observar hasta algunos circuitos más avanzados, debido a que la mayoría de los diodos, por ejemplo el 1N4007, tienen la característica de que no permiten grandes corrientes atravesándolos. Debido a esto, es necesario hacer algo que introduce un componente extra, conocido como transformador. El transformador es un componente especial basado en inductores asociados así entre sí por un mismo núcleo ferromagnético. Tenemos bobinas con cantidad de espiras diferentes y a la primera bobina se la asocia a una fuente. Esto se conoce como devanado primario. Esto es el devanado primario. Y este otro es el secundario. Todo esto junto se asocia a un núcleo ferromagnético. Conocemos a todo este elemento como transformador. Se suele indicar acá arriba lo que se llama relación de espiras. N del primario, N del secundario. Y esto lo que hace es reducir o amplificar la tensión, conservando principios de leyes de conservación de la energía y por lo tanto modificando la relación voltaje-corriente de tal manera que la potencia siempre sea la misma. En este caso, se conecta nuevamente un puente rectificador de onda completa al resistor. De esta manera hemos reducido el voltaje al poner menos espiras en el devanado secundario. Estudiarán en profundidad el funcionamiento de transformadores en la materia de máquinas eléctricas de quinto año, así que por el momento no se preocupen tanto, pero sepan que el principio de funcionamiento de los transformadores se debe a los principios de funcionamiento de los fenómenos magnéticos o electromagnéticos. De esta manera, si comparamos la tensión original de gran amplitud supongamos que la relación de espiras es 2, 1, por ejemplo, es decir, que se trata de un rectificador reductor, observaríamos que tendríamos la mitad menos 2 veces la tensión de los diodos en el resistor.
Nuevamente, la fórmula que mencionábamos aquí se conserva, solamente que la diferencia es que la tensión pico ahora se ha modificado debido a los efectos del transformador. Esto que tenemos acá se conoce como tren de pulsos. Estas onditas de pulsos ascendentes y descendentes, que siempre son de la misma polaridad, y son ventajosos, sin embargo, son insuficientes para utilizarse en algunos circuitos, como por ejemplo los circuitos digitales más complejos y avanzados que requieren tensión continua. La electrónica requiere típicamente componentes capaces de transformar la tensión alterna, que es muy fácil de transportar gracias a los efectos de los transformadores y de las líneas de transmisión eléctrica, algo que desarrollaremos en otro momento, pero en cualquier caso, los avances gracias a Nikola Tesla permitieron descubrir y describir que es mejor para transportar y producir electricidad la alterna. Sin embargo, para todo lo que tiene que ver con electrónica, típicamente las primeras partes de la electrónica consisten en convertir esa alterna nuevamente a continua con el fin de poder operar con ella. De tal manera que ahora necesitamos la incorporación de un componente capaz de oponerse al cambio de tensión o al cambio de corriente, de tal manera que podamos prevenir que la tensión vuelva a bajar, es decir, estos flancos descendentes que observamos acá, y que permanezca continua. Es decir, que una vez que ha ascendido, se mantenga estable lo más posible. Algo así. Como si estuviéramos conectándonos a una batería. El componente que hay que introducir, o los componentes que podemos introducir a estos escenarios, se denominan filtros. Entonces, colocamos nuestra fuente alterna asociada a un transformadorcito con su núcleo ferromagnético de menor espira en el secundario, un puente rectificador y en lugar de conectarnos tan directamente a un resistor, conectaremos previamente a él, en paralelo, un capacitor. Más aún, observaremos que el capacitor básicamente lo que hará es producir cierto desfase de la corriente eléctrica, recargando al resistor, alimentando al resistor, cuando la tensión ha disminuido en el flanco descendente, que marcábamos con la flechita en verde. Aún así, si conectamos un capacitor cualquiera, por ejemplo, de 570 nanofaradios, no lograríamos el efecto necesario. Tal vez sí, si colocáramos una resistencia lo suficientemente grande, pero si quisiéramos conectar una resistencia X, necesitaríamos un capacitor adecuado. Para eso, típicamente empleamos capacitores electrolíticos o capacitores con polaridad. Estos capacitores con polaridad tienen gran capacitancia y es importante destacar
que siempre y cuando un capacitor tenga por encima del microfaradio, está asociado a una polaridad. Entonces, indicamos la terminal positiva de ese capacitor y no podemos invertirlo, ya que se quemaría o explotaría incluso si lo conectáramos a la inversa. De esta manera, hemos construido un filtro sencillo, capaz de filtrar la rugosidad debida al tren de pulsos y rectificar a una onda completa y pasar a una continua para alimentar adecuadamente nuestro resistor o resistencia de carga. Ahora sí, esto es todo por el momento.